44. Un viaje al corazón de Dios basado en los atributos de Dios. Y estamos hablando de la misericordia de Dios, ese atributo que busca, que propone la salvación, la liberación de la condenación por causa del pecado, pero que espera una respuesta nuestra. Éxodo 2, del 23 al 25, dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Simplemente, cuando hay un clamor, cuando hay un reconocimiento, Dios nos escucha. Dios nos escucha. La misericordia no puede cancelar el juicio. Solamente lo puede hacer mediante la expiación. Cuando la justicia ve la iniquidad, debe haber juicio. Es por ello que la misericordia llevó a Cristo a la cruz como expiación por toda la humanidad. Quiero decirles que no se pretende entender toda esa profundidad, porque no tengo los alcances para poder entrar en esa profundidad. Tiene que ser Dios el que nos lleve a esa profundidad de cómo la cruz se convierte en la expiación que necesitaba la justicia en contra del pecador. Entonces, yo soy muy feliz por las cosas que sé. Yo soy sumamente feliz también por las cosas que no sé explicar. No sé lo que pasó exactamente allí en la cruz, lo confieso. Sí, estoy convencido de que murió por mí. Lo único que sé es que Jesucristo murió por mis pecados. ¿Cómo? No lo sé. Pero sí sé que Él murió por mis pecados. Dios, el poderoso Hacedor, murió por el pecado del ser humano, su criatura. Eso sí sé, que murió ahí en la cruz, porque está claramente planteado en la palabra de Dios. Sé que Dios dio la espalda a ese santo, santo, santo. Cuando Él clamó, cuando Él dice: ¿por qué me ha desamparado? Simplemente es lo que yo sé. Murió ahí en la cruz. Él no debería morir en la cruz, pero murió. Sé que entregó el Espíritu y murió, porque la Escritura nos lo dice. Sé que en el cielo está registrada la expiación por toda la humanidad en Jesucristo. Sé todo eso,
pero todavía no sé por qué. O sea, no sé explicarme a mí mismo, menos explicarle a los demás. Sí, tengo muchas ideas, muchas convicciones que me afirman por lo que sé. Tampoco sé lo que ocurrió. Pero en cambio veamos lo que dice 2 Corintios 5:21. Lo voy a leer despacito. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros, los pecadores, fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Jesucristo. Segunda a los Corintios 5:21, si quieres seguir leyendo. Solamente sé que en la infinita bondad de Dios y su infinita sabiduría, Dios elaboró un programa por medio del cual Jesús pudo morir en favor de la humanidad. De modo que la justicia fuera satisfecha. Tenía que salvar a la humanidad, salvar esa justicia. Y en Jesucristo está satisfecha. Mientras la misericordia rescataba al humano, por quien murió nuestro Señor Jesucristo, simplemente la misericordia tomó y cubrió, y la justicia ya no pudo condenarle. La justicia lo declara salvo. Cuando alguien se pone debajo de la misericordia o de la justicia o de la muerte de Jesucristo. Esa es la teología cristiana. Eso es lo único que se necesita para ir al cielo. Nadie puede ir al cielo sin la misericordia de Dios en Cristo. Nadie puede ir al cielo sin la misericordia de Dios en Cristo. La justificación significa que la misericordia y la justicia de Dios han colaborado para que podamos ser salvos. Esto para que cuando Dios vea al pecador y su iniquidad corriendo hacia la cruz, observemos, corriendo hacia la cruz, Dios ya no ve la iniquidad, sino que ahora ve la justificación. De esa manera, somos justificados por Dios en Jesucristo por la fe. Por la fe en Jesucristo, ¿verdad? Por la fe en Jesucristo. Que quede claro. Esa es nuestra responsabilidad. Ir a la cruz por fe. A esa cruz que Jesucristo llevó a cabo en favor de la humanidad. Por eso Romanos 5, 1 y 2 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y no gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios por Jesucristo. Yo diría en Jesucristo, por y para Jesucristo. Que haya esa conciencia, esa fe, y somos redimidos.
Que Dios nos bendiga.